El reconocimiento de este comportamiento, de cómo cambia la sensibilidad en función de la frecuencia respecto al nivel sonoro, es lo que dio lugar a que de siempre en los amplificadores de alta fidelidad lo que se conoce como el loudness en el potenciómetro volumen. ¿Recordáis aquella realimentación que llevaban para realzar los graves cuando se baja el volumen? Pues es precisamente para compensar esto, para que así la sensación, aunque bajemos el volumen, la sensación de la orquesta o de lo que sea se mantenga. Y por ello, a medida que el volumen baja, se realzan los graves, para ir compensando cada vez más esta curva. Eso ahora ya no se hace con unas tomas intermedias y realimentaciones analógicas, sino que se hace todo por proceso digital, pero se sigue utilizando el loudness, que se puede activar o desactivar si se desea. Aparte de este conocimiento del comportamiento del oído humano, pues se han hecho análisis y se ha encontrado que si ponemos en un eje la presión sonora y aquí el tiempo, vamos a suponer que esta zona azul representa que durante todo este tiempo hay un sonido muy fuerte, a un nivel, por ejemplo, pues más o menos de esta altura. Pues resulta que si ha habido sonidos de un cierto nivel anteriores a ese sonido fuerte, no se oyen. Si esos mismos sonidos con ese mismo nivel han ocurrido bastante antes, sí que se oyen, pero si están muy cerca del sonido fuerte, no se oyen. No es una cosa que sea fácil de explicar, pero lo que sí se sabe es que el oído se comporta de este modo, a base de hacer muchas pruebas. Y entonces han determinado una máscara que es valor promedio para muchas personas, con pruebas de gente escuchando y demás y respondiendo a los estímulos, y entonces han determinado que existen estas máscaras anteriores y este otro tipo de máscara más larga y con una caída más lenta como máscara posterior. A todos nos resulta fácil entender el porqué de esta máscara, porque todos sabemos que la respuesta del oído es dinámica, es de estilo logarítmica, y cuando estamos con un ruido muy fuerte y de pronto se queda todo en silencio, nos cuesta un rato hasta que adquirimos de nuevo la sensibilidad para oír cosas débiles. Y eso responde muy bien a esta curva, por lo tanto nos parece razonable. Lo que es más difícil de entender es esta otra, y yo no tengo explicación para ello, pero lo cierto es que el oído se comporta así. Si este sonido ocurre y luego viene un sonido fuerte, pues una de dos, o el cerebro no ha sabido captarlo, o debido al retardo que haya entre cuando ocurre y el comienzo del proceso por parte del cerebro, pues se pierde esa información, pero el caso es que se pierde. De manera que utilizando estas máscaras se puede eliminar dentro del audio todas aquellas señales que sabemos que no se van a oír. Vuelvo a repetir que estas cosas, tanto las máscaras como las curvas esas, son de tipo medio. Al decir medio quiere decir que la mayor parte de la gente está comprendida dentro de esos supuestos, pero luego hay gente que no oye nada ni a tiros y otras personas que lo oyen todo y se enteran desde el vuelo de una mosca a lo que haga falta. El concepto de máscara simultánea es en función de la frecuencia, no en función del tiempo, y si tenemos esta zona verdosa indica el umbral de audición, o sea, sonidos más flojos que estos no los oímos. Imaginemos que tenemos un sonido relativamente fuerte, una onda sinusoidal de 1 kHz, lo tenemos aquí arriba. Pues bien, si tenemos otra señal de una frecuencia próxima y de menor amplitud, no la oímos. Esta, si es de una frecuencia próxima a la de 1 kHz, para oírla tendría que ser bastante más fuerte. Cuando hay dos señales al mismo nivel, sí que las oímos. De hecho, oímos incluso el batido entre las dos, ese batido de baja frecuencia que se oye a veces. Pero en cuanto una baja un poco, ya dejamos de oírla. O esta de aquí, pues tampoco la oiríamos, aunque está más separada que esta otra. Esta, que está al mismo nivel que esta, sí la oímos porque está fuera de la máscara. También la oiríamos si estuviera aquí. De manera que las señales audibles son las que están por encima del umbral auditivo y además están fuera de la máscara de la señal fuerte. Si esta señal fuerte desaparece, entonces esta ya la oímos y quizá esta también. Es decir, que hay siempre una máscara asociada al nivel de señal en función de la frecuencia. Para poder hacer aprovechamiento tanto de las máscaras en función del tiempo como del enmascaramiento en función de la frecuencia, lo que han ideado es un diagrama de bloques como este. Este diagrama de bloques viene en el propio documento estándar del MPEG.
Y la explicación de este diagrama de bloques más o menos consiste en lo siguiente. La señal de audio se lleva por un banco de filtros y se divide toda la gama sonora en 32 bandas. Imaginad que aquí hay 32 líneas, no las he puesto porque no cabían bien. Entonces aquí tenemos los 32 canales, para tratarlos cada uno por separado. De cada uno de estos 32 canales se extrae información para llevarlo al circuito de control, que es el que hace un ajuste dinámico en esta etapa de realzar o atenuar, es decir, escalado, y luego lo que esté por debajo de cierto nivel se elimina, de manera que aquí tenemos los factores que van a hacer que alguna de las informaciones de alguno de estos canales se atenúen lo suficiente como para eliminarlos y no transmitirlos. Y ese criterio sigue, por un lado, el criterio de amplitud que se hace con esta información que le llega al sistema, de manera que en cada canal, de manera independiente, se mira el volumen total en el conjunto ese de muestras que comentábamos en las dos tramas ASU, pues ahí se mira cuál es el nivel máximo, dónde está y entonces qué es lo que se hace con los canales que están, o sea, con las señales que están antes y después de esos sonidos fuertes. Y todo eso canal por canal. Y para ver la máscara de simultaneidad, que es en función de la frecuencia, la señal se mide en 512 filtros. Una FFT de 512 puntos equivale a tener, bueno, en lugar de 512 en realidad son la mitad, son 256, equivalente a 256 canales, y se mide cada uno de ellos para ver los umbrales de enmascaramiento de qué canales son fuertes y cómo hay que ir atenuando los de alrededor de cada canal. De manera que esta información se lleva también a este circuito, de manera que dinámicamente este va asignando al circuito de escalado y cuantización los niveles en función de la máscara temporal y de la máscara simultánea, que es la de frecuencias. Y en base a eso se envía una información al receptor y los canales después de verse afectados por este escalado. Todo ello se multiplexa y ya tenemos el flujo elemental de audio. Así que esa es en líneas generales la forma de hacerlo. La capa 1, como hemos dicho, son 384 muestras PCM, es decir, 2 bloques ASU, y la capa 2 usa 3 por 384, que son 1152 muestras, 6 bloques ASU, 132 tramas. De manera que esa es la forma en la que se hace la compresión de audio. Una vez que tenemos el vídeo y el audio ya comprimidos, lo que vamos a ver es cómo se multiplexan y cómo se utilizan estas señales. En bloques, diagrama de bloques conceptual, como siempre, tenemos por un lado la fuente de vídeo, que es la I2601, en formato SDI normalmente, se extrae el vídeo 422 con o sin audio y se extrae solamente la parte activa de vídeo, que es la que se codifica para obtener el flujo elemental de vídeo. Por otro lado, extraemos el reloj de 27 MHz, que es la referencia del multiplex que llevamos por aquí, de la señal multiplexada de vídeo, y esa frecuencia de 27 MHz hay que llevarla también al receptor. Luego veremos en más detalle cómo se hace eso. Por otro lado, las fuentes de audio, en principio de ASU, son señales digitales, pueden ir 2 canales, 4, 6, 8, es el audio digital que se lleva a tantos codificadores de audio como canales queramos tener. El audio puede proceder de una fuente externa o también, si está el audio en el intervalo de borrado horizontal, es decir, el audio imbricado, se extrae y se lleva al codificador. Y los 48 kHz de muestreo generalmente van sincronizados con la frecuencia de 27 MHz, con lo cual tenemos tantos flujos elementales de audio como sean necesarios, uno por canal, para tener esas informaciones. Y aquí ya tenemos el audio comprimido. Los diagramas de bloques estos son independientes de lo que realmente exista en el mercado y de lo que hagan los fabricantes, pero podemos pensar que si hay cualquier otro formato de vídeo, por ejemplo señal PAL, o el audio que sea analógico o digital de otro formato, no hay problema, se usa siempre un conversor de formatos, de vídeo, de audio, y al final lo que tenemos es la parte activa de vídeo, que es lo que se comprime, y el audio que se comprime también. De manera que se puede trabajar con cualquier formato. Un compresor de un fabricante puede tener
cambios de formato dentro del equipo o no. Entonces tendrá entrada para PAL, entrada para NTSC, entrada para SDI, o a lo mejor solo tiene entrada de SDI y el cambio de formato hay que hacerlo fuera, pero eso ya depende del mercado y de las situaciones que haya en cuanto a oferta y demanda en el mercado. Una vez que tenemos los flujos de vídeo y de audio, pasamos a la siguiente etapa. El MPEG-2 tiene definida una etapa de empaquetamiento, de manera que se hacen unos paquetes de flujo elemental de vídeo y paquetes de audio elemental, por eso viene la P, y todo eso se lleva a un multiplexor que forma lo que se denomina el transport stream, que son ya paquetes de longitud fija de 188 bytes. Y aquí en este multiplex viene multiplexado un vídeo y varios audios correspondientes a un servicio, y pueden venir también flujos elementales de otros programas, de manera que en un transport stream puede haber un servicio o varios servicios. A lo largo de la charla utilizaré la palabra programa y servicio indistintamente. La razón de ello es que en terminología del MPEG-2 se llaman programas, que es como se han llamado toda la vida, pero en terminología del DVB se llaman servicios, y es porque han querido aclarar conceptos del lenguaje y es más adecuado llamarle servicio que llamarle programa. Un programa, según el DVB, es una concatenación de eventos, igual que es el programa de las fiestas del pueblo o el programa de cualquier otro tipo de actividades. De manera que de tal hora a tal hora ocurre esto, de tal hora a tal hora ocurre el otro, y así. Eso es el programa de lo que va a haber a lo largo de un servicio. Un servicio, en nuestro ejemplo, sería Televisión Española 1 es un servicio, Telecinco es otro servicio, Antena 3 es otro servicio, es decir, es lo que conocemos ahora como fuentes de programas. Eso es en terminología de IVB. Entonces, cada servicio tiene varios programas, el programa de la mañana, el programa de las noticias, el de los deportes, el de por la noche. Por lo tanto, el programa es más un concepto secuencial en el tiempo, mientras que el servicio es el servicio que está dando una emisora que nos da ese servicio. De manera que esta es la forma de multiplexar luego ya ese vídeo que hemos visto cómo se comprime y ese audio cómo se comprime, y lo metemos todo en un transport stream para llevarlo a su destino. Vamos a ver entonces ese transport stream. Ya entraremos luego en más detalles sobre el transport stream. Vamos a ver ahora cómo se hace el interface físico. Un equipo, cuando tiene que entregar ese flujo a otro equipo, pues lo tiene que hacer enviando una señal eléctrica en la cual va la información del transport stream. Y resulta que cada transport stream tiene una velocidad de flujo que es muy distinta de cualquier otro y puede ser sumamente variable, desde 5 megabits por segundo hasta 200 megabits por segundo, dependiendo siempre del sistema de modulación que va a haber a posteriori. Y eso implica que los equipos tengan que ser capaces de sincronizarse a cualquier velocidad, cosa realmente casi imposible para un PLL, un Phase Lock Loop. De manera, lo de PLL es una forma coloquial de decir Phase Lock Loop, de manera que la imposibilidad estaba en tener un circuito con un margen de enganche capaz de enganchar a los flujos más bajos y a los más altos. Tampoco era práctico tener equipos para un margen, otros para otro margen y tal. Entonces lo que decidieron fue coger una velocidad de flujo que fuese más alta que el más alto de lo que se esperan utilizar. Y esa velocidad de flujo en el mundo de la televisión era ya muy fácil. Hacía años que existía la señal de 270 megabits. Con lo cual decidieron que para la señal así siempre irá montada en flujos de 270 megabits por segundo con estas precisiones: 100 partes por millón en cuanto a la precisión de frecuencia, 75 ohmios para que sea compatible con las señales SDI, también 800 milivoltios pico a pico, como veis es igual que la señal SDI. El tiempo de subida y de bajada lo definieron también entre el 20 y el 80, pero lo definieron a 1,2 nanosegundos, que el jitter máximo esté dentro del 10%, y decidieron también, por alguna razón, que el acoplamiento fuera por transformador. La verdad es que casi ningún fabricante de equipos ASI usa acoplamiento por transformador, casi todo el mundo lo usa directo tal como sale de los amplificadores, pero bueno, la norma dice que debe ser por transformador.